tu estado de ánimo, motivarte y hacerte sentir lleno de energía. Con una mezcla de géneros y estilos, cada pieza es una aventura sonora que te lleva a través de paisajes sonoros, dinámicos y emocionantes. Ya sea que estés buscando inspiración para tu día o simplemente quieras disfrutar de una buena música dinámica, es la elección perfecta para ti. Editora de subtítulos A. Sineskaya, una profesional con años de experiencia en la edición de subtítulos, ha trabajado en numerosos proyectos de renombre, incluyendo películas galardonadas y series de televisión populares. Su habilidad para capturar la esencia del diálogo y traducirlo con precisión ha sido fundamental en el éxito de muchos proyectos. La doctora A. Fedorova, conocida por su meticulosa atención al detalle y su habilidad para garantizar la precisión de cada palabra, también ha colaborado en este proyecto. En una carrera que abarca más de una década, Fedorova ha trabajado en una variedad de medios, asegurando siempre la más alta calidad en cada trabajo. Amigos, hola a todos. Estamos encantados de tenerlos aquí con nosotros hoy. Esperamos que disfruten de esta presentación y encuentren la información útil e interesante. Parece que estamos al aire, lo cual es excelente, como cada viernes. Ahora estamos llevando a cabo un seminario web de noticias y tecnología, donde tratamos de invitar a personas con experiencia en el campo de los dirigibles y la construcción de dirigibles. Y hoy es precisamente un día así. Me llamo Pavel Filipov, y hoy también nos acompañarán Fedor Konstantinov y Vadim Subkevich. Ya han visto a Vadim Subkevich en nuestra conferencia, y no solo allí. Esta es una persona que forma parte del equipo, que se encargará del diseño y desarrollo de dirigibles en el marco de nuestro proyecto. Esta es una persona que ya ha construido dirigibles en Rusia, por lo que es una persona práctica. Creo que será muy interesante hablar con él hoy, y ustedes podrán hacer sus preguntas. Por favor, escriban sus preguntas. Siempre respondemos detalladamente a todas las preguntas. Si hay alguna desconfianza, alguien ya escribió algunas dudas sobre los proyectos y los dirigibles, hablamos con esas personas, no nos escondemos, tenemos respuestas para dar, incluyendo a aquellos que dudan de lo que hacemos. Así que escriban cualquier comentario. No olviden que sus me gusta y sus comparticiones son de gran ayuda para promover nuestro proyecto. Cuanto mayor sea su actividad, más espectadores habrá en el seminario web y, por lo tanto, más rápido volaremos en nuestro propio dirigible. Hace literalmente una semana volé en un dirigible en Alemania. Lo compartí en el pasado seminario web y me di cuenta personalmente de que los dirigibles existen en la realidad moderna, están en operación, y las empresas que lo hacen realmente ganan muy buen dinero. El video detallado saldrá. Espero que la próxima semana han subido todo el material. Hay mucho material. Y siempre pensaba, genial, espero que pronto ya estemos volando en nuestros propios aparatos voladores. Antes de que pasemos a la parte técnica, veamos cómo se está desarrollando el proyecto desde el punto de vista de su financiación, y puedo decir de inmediato que la financiación avanza con éxito. Estamos siguiendo nuestro curso, se están uniendo cada vez más personas, incluyendo a aquellos que quieren ayudar al proyecto, tal vez incluso no de manera financiera, sino con sus propios esfuerzos y contribuciones. Hace unos días estuve hablando con uno de ellos en los comentarios. Fedor, te lo pasaré. Esta persona quiere estar en el equipo. Según las cifras, hoy nos estamos acercando a la marca de $5 millones. Esta es la suma de dinero por la que las personas adquirieron paquetes de inversión financieros y de alto rendimiento. Este es un resultado ya muy impresionante, una bonita cifra de $5 millones que hemos alcanzado prácticamente en poco más de un mes. Sí, no son los mismos fondos, ya han ingresado al proyecto. Ustedes saben que se puede invertir a plazos, pagando cada mes una pequeña cuota de $50 a $100, dependiendo de lo que les resulte cómodo. Pero en unos pocos años, de esta manera, puede aportar una suma más significativa, obtener más.
participaciones en el proyecto y por lo tanto, el proyecto en ese momento también puede contar con un financiamiento regular, entendiendo cuándo y qué suma se recibirá. Estas obligaciones fueron asumidas por 1.500 personas, 1.490. Actualmente tenemos 1.490 inversores, personas que han transferido físicamente dinero, lo que se ha traducido en $453.000, es decir, alrededor de 40-45 millones de rublos en inversiones que ya han llegado al proyecto. Ya hemos pagado más de aproximadamente $50.000 como recompensa de referencia a aquellos socios que promueven el proyecto y felicito a aquellos socios que ya están ganando con nosotros y me dirijo a otros que tal vez aún pensando, mientras piensan otros están ganando dinero. Nuestros socios están desarrollando buenas redes sociales, buenos videos y tienen muchas vistas. Esto indica que ahora realmente se está abriendo una ventana de oportunidad para las personas activas que pueden promover nuestro proyecto y por lo tanto también obtener un beneficio personal, digamos, ya hoy. Además, el interés en el tema del dirigible es bastante alto. Si profundizamos en los países, Rusia ocupa el primer lugar en la cantidad de inversores, no es sorprendente. Nuestro contenido principal es informativo y está en ruso. Pronto estará disponible en todos los demás idiomas. Sin embargo, de las 1.500 personas, aproximadamente el 50% o el 40% son de Rusia y el resto son inversores extranjeros. Aquí hay 659 inversores de Rusia, así que si hablamos de otros países grandes, India tiene 125 inversores. Estoy viendo que de Alemania hay 28 personas, de Vietnam hay 91 inversores, un gran número de inversores de África. Aquí está el espacio francófono. Tenemos Burkina Faso, 40 personas, Benín, 79 inversores. También he visto el código Duaro, creo que ya son más de 100 personas, 79 del código Duaro. Es decir, esta región también está interesada en el proyecto. Veo que los inversores de Europa están interesados en el proyecto, a pesar de todo lo que está sucediendo en el mundo hoy. Aquí estoy viendo que en Letonia hay 13 inversores. Ya he dicho que en Alemania hay 28 personas. Hungría tiene por ahora 2 inversores. Bulgaria tiene 24 inversores. Bielorrusia, 22 inversores, Austria, 4 inversores. En general, como pueden entender ya ahora al ver la geografía del proyecto, comprendemos que el proyecto realmente ha interesado a personas muy diversas de diferentes países. Este es un muy buen indicador. Y tan pronto como toda la información esté empaquetada, traducida correctamente, publicada y el trabajo se establezca en un ritmo regular, al igual que en nuestro primer proyecto, estoy seguro de que estos resultados aumentarán significativamente y los mismos inversores de India seguramente superarán en número a los inversores de Rusia. Es muy posible. Así que, amigos, estos son los resultados que tenemos hasta el día de hoy. Estamos avanzando de manera estable en la compra de paquetes. Estoy revisando, por ejemplo, los paquetes por día. Ahora abro las estadísticas y vemos que los inversores adquieren de manera constante entre 20 y 30 paquetes. En general, este es un buen indicador que muestra que estamos avanzando de manera uniforme y estable. Quiero recordarles que estamos en la etapa previa al lanzamiento. La financiación del proyecto y el trabajo completo del proyecto aún no han comenzado. Solo nos estamos preparando. Al mismo tiempo, ya vemos un gran apoyo y digamos, aquellos inversores que hoy nos apoyan, al estar en un cierto vacío informativo, de alguna manera tienen, por supuesto, las mejores condiciones de inversión. Si inviertes hoy en la etapa de prelanzamiento, obtienes condiciones de inversión. Por ejemplo, 2 veces más atractivas de lo que serán en la primera etapa, que se lanzará en breve. Por cierto, ya discutimos esta cuestión sobre cuándo se puede cambiar de etapa, así que este evento no está lejos. Desde el principio, dijimos que la etapa previa al lanzamiento sería corta. Así será. Planeamos atraer alrededor de $1 millón en el marco de la etapa previa al lanzamiento, pero ya, la mitad de ese dinero se ha conseguido en el primer mes.
Además, en los próximos días abriremos la posibilidad de aumentar el paquete de inversión que adquiriste en la etapa de prelanzamiento, y creo que esa cifra aumentará aproximadamente en un 50%. De inmediato, muchas personas ahora quieren aumentar porque dijimos que estos paquetes de prelanzamiento no se podrán aumentar una vez que pasemos a la primera etapa. Amigos, los felicito si ya han invertido, han aprovechado las mejores condiciones, han llegado a tiempo. Y recuerden que aún tienen la oportunidad de aumentar, pero no queda mucho tiempo para ello. Seguimos trabajando, todo nuestro trabajo es visible. Pueden ver la funcionalidad de la cuenta personal se está actualizando para facilitar el trabajo con dos proyectos. Actualmente estamos trabajando activamente en la mejora de la página de aterrizaje y comenzamos a trabajar en el sitio web. En general, todo sigue su curso. El esquema legal se está perfeccionando en este momento. Algunas cuestiones requieren un poco más de tiempo, no se pueden resolver en un solo día, pero les aseguro que en breve todo esto sucederá. No nos quedamos quietos, trabajamos en el proyecto todos los días y creo que ustedes lo ven. Por otro lado, el propio proyecto tampoco se detiene. Constantemente se llevan a cabo negociaciones sobre el equipo, la oficina y algunas asociaciones. Bueno, creo que Fedor Konstantinov ya hablará de esto con más detalle. Fedor, te paso la palabra. Saludos a todos, una vez más. Me gustó cómo te equivocaste. En lugar de decir rieles, dijiste vuelos, y con los dirigibles probablemente se ajusten más los vuelos regulares, así que no necesitamos rieles. En cuanto a las noticias, hablamos de cuándo se formará el esquema legal. Se formará. En general, el esquema legal se ha formado. La concepción principal está estructurada. La mayor parte de los documentos, alrededor del 90% de toda la vinculación contractual, ya está lista. Se están ultimando algunos detalles y el proyecto estará empaquetado. Desde el punto de vista legal, será completamente seguro para los inversores. El proyecto estará protegido por todos lados, todo será legal y esto ocurrirá ya la próxima semana. Probablemente tendremos el martes la noticia de que, hurra, ahora somos oficialmente chicos geniales y hemos comenzado oficialmente el proyecto. Este esquema legal está listo, tanto desde el lado del sistema financiero como desde el lado ruso. La recepción de dinero también es una tarea no trivial, ¿no? Y todo está listo. Esto es según el esquema legal. Sobre la oficina, buenas noticias. Alquilamos una oficina, encontramos el metro Sokol, aproximadamente 500 metros cuadrados. Hoy enviaré un video resumen de esta oficina en Telegram. Allí han terminado recientemente la renovación estética y han pintado las paredes. Miren, todavía está todo en un estado de trabajo. Nos dijeron que en una semana ya lo limpiarán todo y podremos entrar. Así que si aún no están en Telegram, creo que ya todos están en el grupo de Telegram. Hoy subiré un video allí. Lo verán y conocerán la nueva oficina. Pavel Filipov justo propuso hoy una idea: invitar a la oficina a los inversores más destacados y talentosos, quienes generarán una gran idea sobre la aplicación no trivial de los dirigibles. Puedes escribir tus ideas en los comentarios debajo de esta transmisión en Bicontacte o en YouTube, las leeremos sin falta. En cuanto a aplicaciones no triviales, todos saben y tienen en mente la imagen de que un dirigible es principalmente para turismo, transporte de carga o para el transporte de algún tipo de carga sobredimensionada. Estas son las ideas más comunes en Internet y en la mente de las personas. Hay un montón de otras aplicaciones para los dirigibles, se pueden imaginar muchísimas, y aquí hay una de las que me gustó, que justo acabo de compartir. Una persona con el apellido Lobov me contactó por Bicontacte. Es posible que un dirigible pueda ser un centro médico volador completo o una clínica que se desplace entre ciudades y pueblos, ofreciendo servicios médicos, y no he visto una idea así en Internet ni en ninguna visualización, y esta es una aplicación muy genial y no trivial de los dirigibles,
Y ya tenemos nuestro primer ganador y no será el único, así que Vadim Vasilievich también puede contar algo. Hablamos un poco sobre esta historia. Otro uso del dirigible es algo ambiguo. Vadim Vasilievich, hola. Buen día, saludo a todos los presentes en este seminario web. El dirigible es una técnica muy interesante y realmente se pueden inventar muchas cosas, todo tipo de ideas muy interesantes. Simplemente recordé que ya se había realizado en algún lugar en los años 80, donde los científicos utilizaron un pequeño dirigible con una plataforma muy compleja desarrollada como una especie de red inflable. Ellos investigaron los bosques tropicales en África, es decir, el estrato superior de los bosques, al que prácticamente no puede acceder el ser humano. Se encuentra a unos 80-90 metros sobre el nivel del suelo y un pequeño dirigible despegaba con los investigadores, aterrizando justo en las copas de los árboles, y allí recogían escarabajos, insectos, observaban la vida, veían qué plantas había, es decir, realizaban investigaciones. En general, la investigación científica es un tema muy interesante y hay muchas áreas donde se puede pensar en la aplicación de dirigibles, donde ayudarán a los científicos a conocer mejor este mundo. Así que, amigos, por favor generemos nuevas ideas y creativas. Las mejores ideas las evaluaremos y los invitaremos a la oficina para que vengan, vean lo que estará sucediendo. Quizás en el futuro, en algún momento, esto se realice y tú seas el autor de la idea de un gran dirigible. Vamos a mostrar actividad, a usar la imaginación y a pensar en sus aplicaciones mientras continúa la transmisión. Mientras tanto, les contaré un poco más sobre las noticias. Estuve en el departamento de Bauman con Arkady, a quien prometí presentarles. Pronto se llevará a cabo este encuentro. Con Arkady formamos junto a él programa de futuros y emocionantes experimentos aerostáticos, los cuales nos llevarán en adelante a los increíbles dirigibles estratosféricos. Este programa ya está formado, se formó con el lanzamiento de los primeros aparatos, antes del año nuevo. Serán aparatos serios de alta tecnología y precisión y avanzados con el equipo científico necesario. Se utilizará principalmente como retransmisores, como transmisores de radio, un montón de otro equipo adicional que está relacionado con la atmósfera y las mediciones. Todo esto se enmarca en un panorama de desarrollo. Son los primeros pasos hacia los aparatos estratosféricos. Los estaremos implementando en un futuro cercano. Les presentaremos el programa de manera detallada y por completo. Así es como todo resulta rápidamente y eficazmente. Pensábamos que levantaríamos el estado aerosférico en 6 años, pero resulta que es necesario hacer experimentos ahora y definitivamente comenzaremos con ellos, pero la estratosfera se elevará incluso antes y eso también ocurrió esta semana. Nos pusimos de acuerdo y organizamos un experimento específico que será a finales de septiembre, así que ahora vamos a crear contenido increíble, grabar cómo se hace todo esto, cómo se lanza, explicar para qué se hace todo esto y cómo se empaqueta dentro de nuestro enorme proyecto. Y sí, también hay avances en el enorme proyecto, especialmente en lo que respecta a los primeros aparatos, sus configuraciones y tamaños. Sobre esto definitivamente hablaré un poco más tarde. Probablemente cuando lleguemos a la oficina, ya desde allí estaremos hablando con los diseñadores sobre cómo se verá todo. Pero saben, ya hay cierta claridad y se están llevando a cabo asuntos concretos. Por ahora no recuerdo nada más de las noticias. Ah, sí, hemos estado visitando los talleres. De hecho, las consultas sobre Aerograd y los espacios donde se puede ubicar la producción continúan. No hemos ido, pero hemos estado mirando. Esta semana, Vlad Karina nos mostró un enorme taller y dijeron: chicos, hagan dirigibles. Si necesitan algo, vengan. Miren, tenemos un espacio infinito aquí. Fuimos a verlo, en general, tomamos nota y dijeron: está bien, gracias. Si lo necesitamos, definitivamente volveremos. Ya empezaron a surgir las primeras ideas. Un invernadero con pepinos por encima de las nubes. Estoy de acuerdo.
Además, quería un poco más tarde. Están escribiendo por los institutos. Olvidé cuál y dónde. Costrama, o es técnico o politécnico. Vieron nuestro seminario web, vieron nuestro proyecto y dijeron, vaya chicos, estamos listos para ayudar, aquí tenemos algunos materiales, han comenzado a hablar de materiales 3D, tienen cosas nuevas y la madera, están súper modernos y listos para ayudar y también en telas. Vamos a colaborar, todo esto está llegando desde todos lados. Un deseo de ayudar, un deseo de participar. Estamos anotando todo esto en una lista, escribiendo las funciones. En general, creo que tan pronto como termine la etapa 0, comenzaremos con gran impulso. Así que, Vadim Vasilievich, pasemos a usted, a su historia un poco más. ¿Podrías contarme un poco más sobre tu profesión, por favor? ¿Cómo llegaste a ella? ¿Por qué la aerostática entonces? En realidad, no se enseña la aerostática en ninguna parte. Actualmente no existen tales cátedras, y obtener una especialidad en aerostática solo se puede hacer por vocación. Terminé el MGTU de nombre Baumann. Mi especialidad es la producción de aeronaves. Se suponía que se hacía un gran énfasis. En los cohetes portadores, la cátedra que terminé fue fundada por otros. Los más cercanos colaboradores de Korolev la fundaron, y yo era especialista en cohetes balísticos. Pero volvamos a 42, ¿no? A 42, a 44 años atrás aproximadamente. Año 80, acababa de terminar la Olimpiada, llegué al tercer curso. Y entonces, en aquel entonces, aún no era el MGTU, sino el MBTU, nombrado en honor a Baumann. Había una muy buena tradición de involucrar a los estudiantes. En la actividad de diseño científico y técnico, lo antes posible, el Sociedad Científica Estudiantil Chukovsky era activa, donde las personas se dedicaban a la ciencia, y paralelamente a esto había una sociedad estudiantil de diseño, donde los estudiantes se probaban en diversos proyectos, en el diseño de diferentes sistemas, y me atrajo uno de los grupos de la sociedad estudiantil de diseño. Se llamaba GIALA. GIALA es, en su interpretación, un grupo de estudio de aparatos voladores aerostáticos. Bueno, el nombre era un poco así, con pretensiones, la referencia al GIRD, Grupo de Estudio del Movimiento Reactivo. De hecho, toda nuestra técnica de cohetes y espacio comenzó con este pequeño grupo. Fue dirigido por Evgeny Trofimovich Vaida, una persona muy interesante y muy reactiva, y él reclutaba a jóvenes estudiantes inexpertos y los lanzaba de inmediato a la batalla. Inmediatamente fuimos por la sierra y la lima, por el soldador, por la máquina de soldar, y comenzamos a diseñar y construir pequeños aparatos voladores, aeronaves de globo. Participaron en conferencias y además participaron en exposiciones. Entonces existía el Komsomol. En el Komsomol había una dirección especial, todo un departamento, que se llamaba NTTM, Creatividad Científico-Técnica de la Juventud. Este departamento, la dirección del Komsomol, promovía la creatividad técnica entre los jóvenes y organizaba exposiciones de logros de NTTM. Recuerdo la exposición de 1982 que se llevó a cabo en BDNH, en el antiguo pabellón de Montreal, que todavía está en pie. Jóvenes especialistas y estudiantes de todo el país trajeron sus logros, así fue como pasé los siguientes 3 años en este grupo de GIAL. Y todo terminó con que comencé a buscar una redistribución en este grupo de GIAL. Y todo terminó con que comencé, porque solo nos asignaron después del 4.º año. Fui asignado en el año a la fábrica de maquinaria de la Tushino, es decir, ya había sido firmado por el Ministerio de Industria de la Aviación, el 10º departamento, la planta de maquinaria de Tushino. Justo en ese momento, él estaba trabajando en parte del Buran, pero como me apasioné por la aerostática, comencé a buscar la oportunidad de unirme a la oficina de diseño de automatización de Dolgoprudny. Es la única empresa de la Unión Soviética que se dedicó oficialmente a la técnica de aerostática, y qué suerte tuve de que tanto el DKBA como la fábrica de maquinaria de Tushino pertenecían a la misma dirección del Ministerio de Industria de la Aviación, la 10ª dirección. Por eso tomé la carta del director general de DKBA, fui a una reunión con el director general de la fábrica de maquinaria de Tushino, le expliqué la situación,
y él me escribió una carta. Llevé esta carta al Departamento de Recursos Humanos del Ministerio de la Industria de la Aviación. Tomaron mi carpeta de un armario, movieron otro armario y fui oficialmente asignado a la oficina de diseño de automatización de Dolgoprudny, donde comencé a trabajar en abril de 1984 y caí en el sector de Boris Alexandrovich Shevchenko, quien ya había participado en este seminario web, no sé, hace 2 semanas o hace una semana. Él era el jefe del sector de aerodinámica y dinámica. Yo, como joven especialista, comencé a trabajar con él y empecé a ocuparme de cuestiones relacionadas con la carga de los dirigibles. ¿Qué cargas exactamente debe considerar un dirigible? ¿Qué fuerzas específicamente actúan sobre él? ¿Cómo se distribuyen en detalles? ¿Qué factores de fuerza interna provocan esto? Y toda esta información se transmitía posteriormente a los diseñadores y constructores para que pudieran proyectar estas estructuras. Trabajé en el sector ROS, tanto como especialista, como un poco en la escalera profesional, ingeniero senior, pero sucedió lo que sucedió. El año 90 y el DKB se volvió muy difícil, es decir, allí el trabajo se detuvo, no hubo nuevos proyectos en absoluto. Entonces decidí regresar a Alma Ata, regresé al MGTU nombrado en honor a Baumann, pero como allí tampoco se dieron bien las cosas con la dirección de la aeronáutica, pasé a un área relacionada que está cerca de la aeronáutica, me pasé a la técnica submarina, comencé a trabajar en equipos submarinos. En principio, ¿cuál es la diferencia entre flotar en el aire o en el agua? La física es aproximadamente la misma, y eso es incluso bueno, porque cuando pasas de una dirección a otra, cuando cambias de dirección, tu perspectiva se amplía enormemente, ves los logros de otra técnica, luego te dedicas a algo un poco diferente. Si allí me ocupaba de la aerodinámica y la dinámica, aquí me he centrado más en la resistencia, porque bajo el agua, por supuesto, la presión es colosal. Hay que trabajar en cascos resistentes, calcularlos correctamente, ya que los límites de peso están presentes en todas partes. Hay que saber diseñarlos para que no sean tan pesados, para que no hundan el aparato, para que pueda flotar, el dirigible volar, el aparato submarino flotar. El balance de peso, digamos, es casi como una oración, es decir, hay que estar siempre observando y controlando las masas, cómo no hemos superado los límites, aún flotamos, no nos hundimos y aún no caemos y volamos. Hubo proyectos interesantes, me ocupé de muchas cosas allí, pero eso no se relaciona con nuestro tema, así que no hablaré de esos proyectos. En 2004 ya estaba trabajando a fondo en Augur, el centro de aerostática Augur. Él ya había diseñado grandes globos aerostáticos transportables completamente enormes, de 12.000 metros cúbicos con cargas útiles colosales. Había tales clientes. Y aquí se encarga el siguiente trabajo al Centro de Aerostática Augur de manera eficiente y precisa y con gran dedicación. El Centro de Proyectos de Infraestructura solicita desarrollar laboratorios voladores para el monitoreo de las líneas de transmisión de alta tensión. Resultó que tenemos muy poca información. Las líneas de alta tensión se construyeron hace bastante tiempo. En realidad, la mayor parte fue construida en los años 60 y 70, pero no había información sobre su estado, e incluso sobre la ubicación exacta, la geolocalización y los soportes. Y surgió la tarea. La empresa federal de red se preocupó por su patrimonio, que heredó de la Unión Soviética, de que era necesario inventariar todo esto y entender su estado, y para esto es necesario crear bases de datos colosales que incluirán todas las líneas de alta tensión, así como todos sus soportes, la superficie subyacente y el estado, y había una tarea de diseñar un dirigible que pudiera volar al mismo tiempo y realizar un análisis integral de manera eficiente. Se llevará a cabo todo tipo de documentación, incluyendo fotos, grabaciones de video, escaneo láser y la ubicación precisa de todos los soportes de las líneas eléctricas de alta tensión, su fotografía exacta, su estado técnico y la verificación de que todas las tensiones estén en su lugar, la caída de los cables y lo que ocurre debajo de esos cables, qué ha crecido, qué no ha crecido, qué distancias hay desde las líneas de alta tensión hasta los objetos más cercanos, digamos. Paralelamente,
se estaba probando el estado de los aislantes y se observaba con una cámara infrarroja, porque si no son los aislantes, me confundo un poco. Son los propios cables y los contactos de los cables, porque la técnica moderna. Lo que es maravilloso es que la cámara infrarroja ve las diferencias en grados, incluso a lo largo de los grados, y si se vuela lo suficientemente despacio, no tan rápido como en un avión, sino a velocidades como las que vuelan los dirigibles, que son 100, 90, 80, 90, 100 kilómetros por hora, entonces, en principio, todos los lugares donde los cables están calientes son perfectamente visibles en cámaras infrarrojas. Además, se evaluó el estado de los aisladores, para lo cual se utilizó una cámara ultravioleta, porque si el aislador es deficiente, puede haber corrientes y fugas a través de él. Paralelamente hay una fluorescencia ultravioleta y en la cámara ultravioleta también se puede ver todo esto de manera claramente. Y había también dos receptores en el rango de radio de aproximadamente 50 kHz y exactamente 50 MHz, porque si hay algún problema con las líneas de alta tensión, los lugares problemáticos emiten precisamente en esos rangos y se construyeron dos de esos dirigibles. Especialmente para esto, la empresa subsidiaria del SIP, la empresa Rascan, construyó un Elling en Kearsarge para dos dirigibles. Todo esto se hizo precisamente para este proyecto, era el comienzo del proyecto en 1994. En 1995, llevando a cabo un diseño activo, el diseño trabajaba de manera bastante intensa, porque no se habían construido dirigibles tan grandes con un volumen de más de 5.000 metros cúbicos en la Unión Soviética y en Rusia, probablemente desde la guerra. Todo el tiempo de posguerra, los pequeños aún se estaban construyendo, pero los grandes no. Por lo tanto, había un mar de preguntas. Era necesario resolverlas de manera operativa. Los plazos eran muy ajustados, y en algún momento de la primavera de 2006, las envolturas y los dirigibles fueron trasladados al hangar y se realizó la verificación detallada de la hermeticidad del aire. Después de esto, la envoltura se vende, se vacía y se cubre con una red especial sobre un soporte. Y finalmente, se lleva a cabo su llenado completo con gas, es decir, se inyecta gas completamente. Llegan grandes camiones cisterna que traen aproximadamente alrededor de 4.500 metros cúbicos completos de gas. Y todo este procedimiento toma alrededor total de 5 a 6 horas completas. Se realiza el llenado completo de gas en su totalidad para envolverla completamente, con también instalación completa del refuerzo del morro, al mismo tiempo montando todas las partes que van sobre ella como cableado o luces navegación, para luego no ser difícil acceder ni lidiar torres, sino montarlo todo inmediato. La góndola fue traída aproximadamente 2 semanas después y comenzó el ensamblaje y la puesta a punto del dirigible. Dado que el dirigible ya se estaba construyendo con tecnologías modernas, no teníamos ningún cableado mecánico desde el joystick del piloto hasta los timones aerodinámicos, como ocurría en los zeppelines, cuando las personas efectivamente giraban el timón, como en un barco. Un giro del timón significaba una desviación del rudder de 2 grados. Todo era moderno. Los pilotos tenían joysticks y había pantallas que mostraban el estado actual de los rudders y se producía un intercambio digital entre los dos ordenadores centrales que procesaban los datos de los joysticks y los transmitían a los controladores de comandos, que ya gestionaban directamente los actuadores. Se tomó la decisión de instalar un total de 8 timones, es decir, 4 planos de estabilización. Había aproximadamente 8 timones. Esto fue desde el punto de vista de aumentar la reserva y las secciones extremas que podríamos usar para contrarrestar los balanceos por inclinación, y así la creación y el desarrollo de este sistema, el sistema de control remoto, es decir, el fly-by-wire, que se renombra como sistema fly-by-wire, tomó un tiempo, además de los instrumentos y el equipo de instrumentación, y estuvimos lidiando con esto todo el verano de 2006.
Fue un tiempo al mismo tiempo loco e interesante. Recuerdo ahora, al recordarlo, que para mí pasó como un solo día, porque fue un trabajo continuo, de 12 horas al día, viajando constantemente entre Moscú y Kirshach. Llegó al punto de que realmente de hecho pasaba todo el día sentado en el trabajo, hasta que los constructores comenzaron a dispersarse, resolvía algunas cuestiones. Después de eso, salté al coche y me dirigí a Kirshach, porque por la mañana había vuelos, necesitaba estar presente en los vuelos, es decir, para que por la noche, mientras ya, como se dice, las carreteras están libres, pueda llegar allí tranquilo y descansar, y por la mañana a las 6 horas estaba en el hangar y asistía a los vuelos. Era un tiempo increíblemente interesante, y nosotros construimos estos dos dirigibles, los entregamos al cliente, volaron y fueron utilizados. Después de eso, hubo más proyectos. Se construyeron otros dos dirigibles para el gobierno de Moscú. Se crearon como oficinas volantes, pero estos dirigibles, desafortunadamente, nunca fueron ensamblados. Así permanecieron en las cajas. Así que no se encontró aplicación. Y luego, por alguna razón, fueron dados de baja. No sé qué pasó. Tengo la cámara. Y me veo bien. Veo que en el aire está en vivo. Una de mis orejas. Ocurrió. Aquí tenemos una pregunta técnica. Vadim Zubkevich. ¿Por qué se hizo un dirigible así para el gobierno, pero allí continuaron estando? Y no fueron ensamblados. No bajaron. No construyeron un hangar. No construyeron un hangar como lo hizo el SIP. Es decir, hubo cierta confusión entre los departamentos. Alguien era responsable de los dirigibles, alguien de la explotación, pero nadie pensó en dónde estarían, dónde se utilizarían, dónde se reunirían. Ni siquiera sé por qué. Nunca he abordado esa cuestión. Y se construyó un quinto dirigible. Fue construido para los franceses, un conocido personaje francés, Jean-Louis Tien. Me lo presentaron como el Senkevich francés, para que pudiera entender mejor qué tipo de persona es. Es una persona muy mediática, muy conocida en Francia. Quería explorar el Ártico en este dirigible, justo. En 2006-2007, todos hablaban de que vendría el calentamiento global. Por cierto, lo estamos observando. 29 grados el 14 de septiembre. Nunca he recordado algo así en toda mi vida. Era tan cálido. Definitivamente, y él quería volar en un dirigible hacia África, medir allí el grosor de los hielos, todo eso, para él era. Él encargó este quinto dirigible, fue construido y enviado a Francia. Allí en el aeropuerto de Marsella se ensamblaron, volaron y entregaron al cliente de manera eficiente y sin problemas para que ya se preparara para esta expedición ártica. También había un proyecto muy interesante. Si hay algún fanático de la película Taxi, la famosa película francesa, la construcción del dirigible, se realizó en el mismo hangar donde presentan el coche para el embajador japonés. Recuerden que en la película Taxi presentan el coche para el embajador japonés. Y hay una situación graciosa cuando se activa el airbag de ese desafortunado conductor que lo aplasta. Precisamente en este hangar se ensambló este dirigible, que luego despegó y realizó vuelos de prueba. En el aeropuerto de Marignán. Marignán es aproximadamente lo mismo que Sheremetyevo para Moscú, aproximadamente Marignán para Marsella, y luego voló a Cannes. No, no a las propias Cannes. Él voló al pueblo cerca de Cannes-Fayence, y allí estaba basada la expedición de Jean-Louis Ticina. Allí realizaban vuelos de entrenamiento. Se estaban preparando para despegar y el lanzamiento estaba programado con gran pompa directamente desde los Campos Elíseos. Querían despegar de allí y volar directamente hacia el norte. Pero, desafortunadamente, ya nos habíamos ido y nuestros especialistas no estaban allí. Los franceses quedaron solos y comenzaron a hacer las cosas a su manera, ignorando nuestras instrucciones y en particular violaron las instrucciones sobre el anclaje del mástil de amarre, reemplazaron nuestras columnas que les habíamos entregado, dijeron que eran muy pesadas, incómodas y voluminosas, y que era difícil trabajar con ellas. Inventaremos un anclaje más ligero para el mástil. ¿A qué llevó esto? Cuando llegó un viento muy fuerte, digamos, racheado del mar, del Mediterráneo, era invierno,
Soplaba el mistral con gran fuerza y vigor, y este dirigible arrancó este mástil con fuerza. Con la raíz de la tierra húmeda caían lluvias. Y como si arrastrara una zanahoria, ya que era un aeródromo, volcaba por el camino aviones eléctricos. Bueno, sí, llegué a algún edificio y allí pereció, lamentablemente, esta expedición terminó, y los franceses no quisieron reanudarla después de la muerte de este dirigible. Además, lo destruyeron por su propia necedad y trataron de echarle la culpa a nosotros. Dicen que la técnica no estaba del todo en condiciones, pero no estoy de acuerdo con ellos, fue pura culpa de ellos. Y porque no hay nada que los franceses hagan en los dirigibles rusos para establecer algún récord en la Suiza del Norte. Puede que hubo disputas, puede que fuera un poco pesado, hicimos todo de acero, debimos hacerlo de aluminio, después es una expedición polar. Era difícil cargar todo esto, pero ya era tarde para cambiar algo porque los plazos, como siempre, son muy ajustados, hay que hacer todo muy rápido y no se pueden cometer errores, desafortunadamente, porque corregir una vez que la construcción está lista es muy, muy complicado. Por lo tanto, la meticulosidad en el diseño es sagrada. Cuanto menos hagamos, digamos, lo que luego tendrá que rehacerse en la etapa de pruebas, más rápido avanzará el proyecto hacia la producción en serie, volará y todo lo demás. Pero aquí está la prueba directa de que no se puede violar la instrucción de explotación. No se puede, no se puede, no, 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 de ninguna manera. La gente pensaba que todo esto no se había hecho simplemente así. Todo fue calculado, allí también hay normas según las cuales este dirigible fue certificado. Aquí tenemos ellos, son aproximadamente iguales, solo que en diferentes países se llaman diferente. Aquí se llama criterio de idoneidad de vuelo de los dirigibles, documento oficial, aceptado por el registro de aviación, y de acuerdo con él, el dirigible fue certificado, es decir, probado y verificado. Y de acuerdo con estas normas, en términos generales, el dirigible debe ser capaz de maniobrar de manera estable alrededor del mástil de amarre hasta velocidades de 35,7 metros por segundo. ¿Puedes imaginar qué cargas actúan sobre este mástil y qué tipo de columnas de perforación se necesitaban, por así decirlo, para soportar tales esfuerzos, de alguna manera, y en realidad, por supuesto, cuando llegó este impulso fue lo suficientemente fuerte, superó los 20 metros, pero allí ni siquiera se olfateaba los 35 metros por segundo, y su adhesivo pegajoso que tenían allí simplemente no soportó, y fue arrancado del suelo como una zanahoria. Imagínense, sacas una zanahoria de la tierra, la arrancas del jardín, así es como fueron arrancados. Varios anclajes de manera aproximada. Estaba sujeta al suelo con 8 cables. El suelo allí es blando en la losa. Estuve en ese campo. Es un campo de vuelo común para la aviación ligera. Allí estaba basado este dirigible. Todo esto era triste. Justo aquí perdimos a varios clientes que estaban muy interesados en este proyecto. Bueno, digo, es bueno que todo esto haya sucedido en Francia y no allí, en la propia expedición, y nadie resultó herido y todos están vivos. Debido al hielo, no es posible sacarlo así. De todos modos, esperaban que este anclaje se mantuviera en el hielo. El hielo, después de todo, es mucho más fuerte que la tierra húmeda y blanda del sur de Francia. Justo en febrero tienen lluvias. Allí todo es verde, la tierra está mojada. Para ser honesto, esta noticia, cuando me la comunicaron, fue como un cuchillo en el corazón. Se invirtieron tantas fuerzas en este aparato, fue muy lamentable. La experiencia fue, por cierto, muy interesante porque para esta expedición contrataron a un piloto estadounidense muy, muy famoso, que lamentablemente ya ha fallecido. En ese momento era el piloto más, digamos, titulado, el piloto de dirigibles más experimentado con una vasta experiencia. Tiene un impresionante historial de vuelo en dirigibles de 17.000 horas, y él comenzó a volar en este dirigible. Además empezó a volar diferente. Todo era muy interesante, ver cómo él lleva a cabo todo esto. Y una vez más digo que pilotar un dirigible no es complicado. El dirigible es estable, no se caerá. No caerá, y cuando vuelas por la ruta, en principio no se necesitan habilidades súper avanzadas de un piloto de caza. Es decir, es un trabajo bastante, digamos, rutinario. Los milagros comienzan cuando hay que atracar, porque el dirigible, desafortunadamente, no es tan manejable a bajas velocidades.
las maniobras se vuelven poco efectivas. Intentamos controlar girando el motor a través de la variación de la potencia del motor. Había dos hélices, se giraban de diferentes maneras. Podíamos crear momentos incluso alrededor del eje vertical, pero nuestros pilotos volaron, pero no tan audazmente como este Corky. Corky es su apodo, que literalmente significa tapón de botella de cerveza. Le encantaba que lo llamaran así, no sé por qué. Yo probablemente me habría ofendido si me llamaran así. Le encantaba cuando lo llamaban así. Ya tenía más de 70 años, pero por supuesto, esos momentos de despegue y aterrizaje eran simplemente fantásticos. Qué precisión tenía al realizar todo esto. Para un piloto de dirigibles, la experiencia, porque estás realizando alguna acción ahora y el resultado lo ves después de unos segundos, es decir, debes estar constantemente calculando en tu cabeza a dónde llevará esto, calculando esos mismos. Yo no soy piloto, pero según lo que me han dicho los pilotos, así es como ocurre. Es necesario pensar constantemente en el futuro, en cómo se comportará el aparato en unos segundos o en decenas de segundos y cómo reaccionará a tus acciones. Es algo parecido al transporte acuático, ¿verdad? Ya han dado marcha atrás, pero el barco sigue avanzando. No es así, por supuesto, porque nuestras masas de inercia no son tan grandes como se quisiera, pero es algo parecido. Por lo tanto, en el nuevo proyecto, por supuesto, resolveremos todos estos problemas, tendremos dispositivos de maniobra y la gestión a bajas velocidades se realizará de manera mucho más eficiente. Estamos pensando en esto, también estamos en la etapa de prelanzamiento, nos estamos preparando para el lanzamiento, consideramos, diseñamos, pensamos en cómo hacerlo, comparamos diferentes opciones. Luego, cuando comience el lanzamiento, definitivamente se lo contaremos a todos. Vadim Vasilievich, ¿podría hablar un poco más en detalle sobre su papel y su contribución en la construcción de esos dirigibles de los que habló él, AU-30? Bueno, digamos que como cualquier gran aeronave, es el fruto del trabajo de un colectivo de personas dedicadas y comprometidas y esfuerzo. Aunque no es un colectivo tan grande, no es el KB Tupolev, ni el KB Yakovlev, ni el KB Ilyushin, donde trabajan miles de personas, pero digamos, en el centro de alta tecnología, Avgur ya estaba construyendo su trabajo de una manera un poco más moderna. Es decir, había un pequeño núcleo, no un error, sino un núcleo de empleados permanentes y teníamos muchos trabajadores a tiempo parcial. Muchos de mis profesores, empleados de otras compañías de aviación que también estaban interesados en el vuelo en dirigibles, asumían algunas tareas en su tiempo libre y hacían algo, resolvían algo. Además, externalizábamos mucho. Aquí, en realidad, el diseño de la góndola y el diseño del estabilizador fueron realizados por la OSKB SMAI, que es la Oficina de Diseño Experimental del Instituto de Aviación de Moscú, que ha diseñado aviones deportivos y varios aviones experimentales. Estos chicos nos ayudaron mucho, y con la góndola y con el plumaje y también con algunos sistemas, es decir, con la mecánica. Aquí está el sistema de control remoto, por supuesto, todo se hizo bajo nuestro control, según nuestro pliego de condiciones técnicas. Fue realizado para nosotros por la Oficina de Diseño de Automatización Industrial. Son de Saratov y también son chicos muy profesionales. Es decir, es un gran equipo. El ingeniero jefe del proyecto tiene, digamos, en mente la idea de qué tipo de aparato debe resultar, porque un poco sucede como en el cuento del cisne, el cangrejo y la lucioperca, cada uno tira de la pata hacia su lado. Es necesario poner a alguien en su lugar y establecer límites más estrictos para algunos. Y cuando este proyecto se diseña por primera vez y no hay, digamos, análogos, es necesario inventar los límites que se deben establecer. Hay que idear las cosas de tal manera que, en primer lugar, la persona realmente trabaje, para que no sea, digamos, como bromeo a veces, algo tan pesado que se podría fundir de hierro de aviación, y al mismo tiempo no encasillar de tal manera que sea imposible de cumplir. Es decir, son reuniones constantes, diálogos, discusiones, propuestas. Hay que calcular mucho por uno mismo, estimar y estar constantemente atento a la carga de peso, para que no se desvíen, discutir, obligar a rehacer si algo no te satisface, especialmente desde el punto de vista del peso o de algún aspecto constructivo. A veces era necesario obligar a rehacer, había que forzar a corregir algo de nuevo. Y así, este esfuerzo del colectivo, que dirigí como pude, como supe, como entendí,
Fue un proceso arduo y lleno de desafíos, y en primer lugar, proporciona muchos conocimientos valiosos y experiencias enriquecedoras que nos ayudan a crecer y aprender continuamente. Ahora, cuando haga un nuevo proyecto, y ya después de esto hice otro proyecto, y ahora habrá otro nuevo proyecto, esa experiencia, como se dice, no se va a ninguna parte, vives con ella, ya harías muchas cosas de manera diferente, incluso en la etapa de entrega de la tarea, haría la construcción de otra manera, tomaría otras decisiones, desarrollo, avanzas hacia adelante y las personas que lo diseñan también avanzan. Y te encuentras con nuevas personas, te cuentan algo, comienzas a entender algo nuevo. Es un proceso muy, muy interesante. Y a aquellos que se dedican a ingeniería o planean dedicarse a ingeniería, les recomiendo, es un proceso muy creativo, aunque por supuesto hay mucha rutina. Hay muchas rutinas porque ahora los métodos modernos de diseño están configurados para lograr el máximo posible desde el primer intento, de manera efectiva, para que se tuviera que rehacer y corregir lo menos posible en la etapa de pruebas de vuelo. Esto requiere un gran volumen de diseño y cálculos muy meticulosos. Se trata de una transmisión constante de información, cargadores, estructuras y constructores de manera continua. Existen varias versiones del proyecto. La versión cero. La primera versión se está realizando una aclaración constante porque, digamos, hicimos un aparato en la versión cero, obtuvimos alguna distribución de masas, proyectar, comenzamos a observar las cargas inerciales, comenzamos a observar las cargas aerodinámicas, comenzamos a calcular las cargas de algunos elementos individuales, comenzamos a proyectar estos elementos, resultan ser más pesados algunos, más ligeros otros, las masas se redistribuyen, algo necesita ser engrosado, algo necesita ser aclarado, y en algún momento todo esto pasa a la siguiente etapa, a la versión número 1, ya más refinada, y así, después de varios ciclos, no de un infierno, sino de diseño, llegas a una variante más o menos aceptable, que ya se puede, digamos, pasar a producción. Y cuando los plazos son muy ajustados, estas tradiciones se ven un poco afectadas y a veces nos adelantamos a los acontecimientos y comenzamos a fabricar algo y luego llegan otras piezas que ya necesitan ser modificadas. Así fue con el refuerzo de proa en el U-30, tuvo que ser completamente rediseñado completamente. El refuerzo de proa que fue diseñado inicialmente fue desechado y se diseñó uno nuevo porque no se tuvieron en cuenta ciertos aspectos y se descubrió que no soportaría esas terribles cargas, 35,7 metros de velocidad del viento y una ráfaga lateral de 7,62 metros por segundo. Por lo tanto, el refuerzo de proa fue rediseñado para soportar estas cargas. Adicionalmente, con él voló, nunca hubo ningún problema. Sin embargo, la destrucción no ocurrió en el refuerzo de la proa, sino precisamente en el lugar donde el mástil se fijaba al suelo. ¿Qué más, Fedor? ¿Qué más te interesa? ¿Plazos ajustados? ¿En qué plazos se construye un dirigible? Bueno, en el U-30, según el contrato, desde la firma del contrato hasta el primer vuelo se estipuló un año. Por supuesto, no cumplimos con ese año. El primer vuelo tuvo lugar después de un año y medio, pero aún así fue muy ajustado. Fue muy ajustado. Es deseable que se dedique alrededor de un año a un año y medio exclusivamente al diseño puro, para que no se empiece a fabricar antes de tiempo, porque ya estábamos diseñando la cabina y ya se estaban haciendo las matrices para el moldeado de los paneles de la góndola de fibra de vidrio que se colocarían sobre el armazón de aluminio, y esto ya nos limitaba mucho en cuanto a la disposición de la cabina, porque las matrices ya estaban listas y teníamos que partir de que eran así como estaban y ajustarnos a esas dimensiones, colocar los instrumentos, acomodar al piloto y considerar la ergonomía a partir de esto. Esto se daba sin la construcción del hangar, ya que el hangar ya estaba listo. El hangar se estaba construyendo en paralelo. Teníamos firmado el proyecto y comenzó la construcción del Elling. De hecho, viajamos tanto ustedes como nosotros, y el Elling comenzó a construirse y hubo una gran reunión, y allí demostré que el Elling es pequeño, que hay que aumentarlo,
Y me escucharon, se alargó otros 12 metros, había otra sección que fue entregada allí, aproximadamente. Y resulta que después de un año y medio desde la firma del contrato, ustedes despegaron. Bueno, en realidad eso es rápido. Además, yo llegué a este proyecto aproximadamente 2 meses después de que se firmara el contrato. Se firmó un contrato, fui invitado, pero no podía irme, no podía dejarlo, porque tenía mis propios proyectos en la técnica submarina. Tenía que completar parte de ellos y pasar parte a los chicos, para que ellos continuaran trabajando. Y tan pronto como terminé con todos los asuntos de la transmisión, en abril de 2004 comencé con el diseño, bueno, con el trabajo. Ya se había hecho mucho, pero en realidad fue necesario aumentar un poco más el volumen de la envoltura. Ya cuando comencé a llevar a cabo este proyecto, el volumen aumentó de aproximadamente 4.500 metros cúbicos a 5, no, incluso más, 4.200. Cuando llegué, el aparato ya tenía 4.200 metros cúbicos. Ya habíamos construido un volumen desplegado de 5.065 metros cúbicos. Este es el volumen desplegado, teniendo en cuenta que la tela era de un material tipo Lapsan, que tiene una capa de fuerza que se estira un poco mejor. Por lo tanto, cuando realizamos la prueba de presión con aire en la envoltura, hicimos una medición precisa de cuánto aire estábamos introduciendo en su interior a través de un medidor de flujo, y medimos 5.200 metros cúbicos. Consideramos este aparato tenía un volumen de 5.200 metros cúbicos, aunque el volumen desglosado es de 5.065. Por la compresibilidad de la envoltura, se estira un poco. Son 5.000 metros cúbicos, son 5.200, 5.200, sí, 5.200. Y ese aparato con el que comenzaremos, esta fórmula de 500 por 500, o como antes, el yate volador, será más pequeño. Bueno, sinceramente no puedo hablar sobre el yate volador, allí habrá uno propio, su propio diseñador principal. Les contaré sobre este gran aparato de 60.000 metros cúbicos. Les contaré un poco, porque nosotros también ya comenzamos a pensar en él. Bueno, será otro aparato. Esto de nuevo es una nueva experiencia para nosotros, porque nunca hemos construido aparatos, con un armazón rígido al estilo de un dirigible. Voy a explicar por qué al estilo de un Zeppelin, aunque 60.000 metros cúbicos es el volumen que con materiales modernos se puede hacer incluso con un casco blando, porque la tecnología ha avanzado mucho y han surgido muchos hilos sintéticos de alta resistencia, como Kevlar, Vectran y otros. Y por supuesto, en comparación, incluso con Lapsan, con la tela de poliéster, es varias veces más resistente, una tela más fuerte con mayor resistencia específica, y en comparación con las bases de algodón sobre las que volaban los dirigibles de antes de la guerra, esto no hay nada de qué hablar. Y, en principio, si utilizamos materiales textiles modernos y de alta resistencia, de alta calidad y durabilidad superior, como capa de soporte, se pueden construir dirigibles blandos con un volumen de 50 a 60.000 metros cúbicos. Pero, dado que vamos a transportar personas, esta es mi posición fundamental, y así lo dice también Alexander Nikolaevich Kilin, que debe haber un armazón, porque el armazón es seguridad. Cuando mantenemos la forma del cuerpo solo gracias a la presión interna, siempre existe un riesgo, y no es un riesgo, como en el vuelo, porque en el vuelo el piloto controla todo internamente. Este es un riesgo, tierra. Hay que estar constantemente atento a la presión para que siempre esté completamente llena de envoltura y protección adicional, incluso en aquellos casos específicos en los que los dirigibles de la nueva era, como el mismo Skyship, sé que se ha perdido uno, se perdió debido a que no se controló la presión. Cuando el aparato estaba en la mástil, se perdió la presión y de nuevo vino un viento fuerte, y aún así, la envoltura sin presión no pudo manejarlo. El armazón rígido elimina problemas, es decir, la presión seguirá existiendo porque eso es lo que lo hace funcionar y ayuda al armazón. Habrá una envoltura hermética que ayuda a mantener la presión, permite que el armazón funcione y proporciona una forma más aerodinámica y redondeada, no tan angular como
los dirigibles del pasado, pero el armazón siempre nos salvará, tanto en el momento de la parada, como si de repente ocurre una pérdida de presión en altitud durante el vuelo. No pasará nada grave, solo reduciremos un poco la velocidad para disminuir la carga sobre el armazón, y por favor, se puede seguir volando incluso sin presión dentro de la envoltura. Además, lo más importante es el seccionamiento. Si tienes un armazón rígido, puedes dividir el volumen de gas interno en múltiples secciones. Es decir, serán unos sacos de gas y la destrucción de uno, dos o incluso tres sacos de gas no llevará a nada, aproximadamente. Es decir, el aparato mantendrá la posibilidad de volar, aunque no a la misma velocidad, no de manera tan hermosa ni tan emocionante, pero podrá regresar, aterrizar en la base. No habrá ningún daño para los pasajeros. Esa es la seguridad. Por lo tanto, el aparato de 60.000 metros cúbicos y 140 metros de longitud tendrá necesariamente un armazón interno rígido. Ahora estamos pensando en cómo hacerlo, cómo se verá. Ya estamos realizando algunos cálculos. En realidad, consideramos que, en nuestra opinión, esta es mi idea, debemos compararnos con las mejores estructuras que han existido. De estos dirigibles rígidos, el legendario LC-127 Graf Zeppelin es el más destacado. Debemos, teniendo en cuenta la tecnología moderna, superarlo en todos los aspectos. Seremos más pequeños, pero transportaremos más, volaremos más lejos, más rápido y más seguro. Esto se debe, entre otras cosas, a que utilizamos helio no inflamable como gas de sustentación en lugar de hidrógeno. Lamentablemente, estas mismas y más terribles catástrofes que pusieron fin a la era de los dirigibles ocurrieron porque volaban con hidrógeno. Requiere mucha precisión en el manejo del dirigible. Es decir, el equipo no estaba cuidadoso. Para el dirigible más grande, el Lisette 129, que se incendió. Hasta ahora hay debates sobre por qué se incendió en América. Alguien dice que fue un sabotaje, que fue un dirigible alemán, que los antifascistas lo organizaron. Bueno, no sé. Alguien dice que fue un error de la tripulación, en particular del comandante, que comenzó a realizar maniobras muy fuertes y muy bruscas al acercarse al campo de atraque, a la plataforma. Aunque recién había pasado el gas, además, el viento era muy fuerte. Bueno, y los métodos modernos de diseño, los métodos modernos de cálculo, deben entender que tales estructuras complejas, que consisten en una cantidad tan enorme de elementos, fueron diseñadas en los años 20. Aún así, más intuitivamente, no había forma de calcular con precisión la resistencia de este armazón, incluso utilizando métodos que podríamos llamar de calculadora. Es imposible con la línea grifmática. Es experiencia, es intuición ingenieril, pero estoy dispuesto a quitarme el sombrero ante que personas sin tales posibilidades han creado estructuras tan magníficas y nosotros, armados con conocimientos modernos y programas actuales, debemos hacer todo mejor. Será más seguro. La maniobrabilidad será más rápida. Será más cómodo para las personas. Y en general, será un proyecto maravilloso. Sueño mucho con que se realice, ya me pican las manos y espero con ansias el lanzamiento de este proyecto. Sí, tan pronto como termine la cuenta regresiva, habrá un lanzamiento seguro. Y todo se está alineando, y todo está disponible para ello. Amigos, les recuerdo que al inicio del seminario web anunciamos un concurso para ideas no triviales sobre la aplicación de dirigibles. Veo que ya están llegando en los comentarios. Una vez más, aquellos que se han unido recientemente y no han escuchado, escriban. Piensen en cómo se pueden aplicar los dirigibles en el mundo moderno y en el futuro. Según los visionarios, imaginen qué más podría ser, además de las aplicaciones que se dibujan en Internet, como el turismo, el transporte de gran volumen, el transporte en contenedores, algunas ideas nuevas, tal vez un escenario de conciertos volador, por ejemplo, o un escenario de conciertos no tripulado, cuando está equipado con altavoces, tocando música celestial, donde aterriza y se realiza un concierto. Puede haber muchas ideas, tantas como personas, cada una con 10 ideas. Por favor, escriban en los comentarios. Elegiremos mejor, leeremos, tal vez incluso lo implementemos.
A aquellos a quienes marquemos con una palomita como tipos geniales con ideas interesantes. Los invitaremos a la oficina. En breve, iremos a la oficina, nos sentaremos juntos, conversaremos y tal vez realmente empecemos a construir algo. Fedor, ¿puedo también compartir mi idea sobre un uso original, por favor? Se me ocurrió una idea completamente loca, un registro civil volador, un matrimonio sellado en los cielos. Es realmente genial. Creo que será muy demandado. Bueno, sí, un palacio, una boda, ¿por qué no? También pensé, no sé de dónde vino esa idea. Probablemente estaba generando con la ayuda de redes neuronales un dirigible sobre Moscú. Y cuando le preguntas a las redes neuronales en general que dibujen algo relacionado con Moscú, siempre dibujan cúpulas, iglesias y así sucesivamente. Y de alguna manera, en 5 minutos ya estaba generando dirigibles ortodoxos sobre Moscú. Estaban todos decorados con iconostasios, todos con cúpulas y cruces. Yo pensé, ¿por qué? No, tenemos templos móviles. También se puede hacer uno volador. Así que sí, chicos, hay muchas ideas. Vamos a generar juntos, de verdad. El palacio en Brax-Ochetane seguramente será muy demandado. Y creo que habrá una larga fila. La pregunta es, ¿de qué tamaño podemos permitirnos construir un palacio para que se llame así? Bueno, sigue siendo grande. Este de 60.000 mide 140 metros. Es bastante grande. Se puede llevar a todos los invitados al cielo. Verán toda la ceremonia allí. Yo también pensaba de la misma manera en cuanto a las instalaciones deportivas, por ejemplo, que fuera un dirigible deportivo, donde hubiera una pared de escalada casi en el mismo cuerpo, donde se pudiera saltar con una cuerda elástica y hacer paracaidismo, es decir, un complejo deportivo y de entretenimiento en el cielo, que está relacionado con algo de altura, como la escalada, porque estás a gran altura. Aquí de nuevo, esta tirolesa, se pueden inventar muchas cosas, incluso llevar un tubo de aire, directamente en el dirigible, en el tubo de aire. En general, un complejo deportivo también es genial. Dicen que es caro, y escucho muchas dudas, como, oh, el dirigible es increíblemente caro. ¿Qué dices? Se necesita una justificación económica para su construcción, que solo tiene sentido si se piensa en cuánto costará transportar una tonelada a 1 kilómetro, ya sea en dólares o en centavos. Todo se reduce a eso. Todos tienen miedo de empezar algo y tratan de encontrar excusas. Pero yo veo que la situación con los dirigibles es como la de los automóviles hace 100 años. Se fabricaban automóviles únicos solo para unos pocos, en este planeta para reyes, presidentes y otros. Y ahora los coches aquí los tienes, desde los más pequeños hasta los más grandes hay muchísimos, producción en masa. Estoy seguro. En ese entonces también pensaban que era imposible, que cada uno tuviera un coche complicado. Pero pasa el tiempo, llegan otras tecnologías, se organizan otros procesos, cambia la economía. Así que tal vez algún día esta es, en mi humilde opinión personal, y las instalaciones deportivas grandes existirán. Vadim Vasilievich. Sí, estoy escuchando atentamente. Ya hay algunas ideas interesantes. Vamos a leer algunas. Observatorio con un telescopio. Esto ya se ha implementado, solo que no en dirigibles, sino en globos estratosféricos. Se lanzan telescopios en la Antártida, un lugar inhóspito y remoto, para observar el universo. Se realizan experimentos muy interesantes. Lo que no se puede ver desde la Tierra, se puede observar desde la estratosfera. En teoría, sí, los dirigibles estratosféricos a los que llegaremos podrán elevar telescopios más potentes que los que se están utilizando actualmente. En general, sí, la idea es sensata. La idea es crear un sistema de rescate para tripulaciones de submarinos basado en un aparato de 200 toneladas. Muy razonable. Bueno, tal vez incluso no sobre la base de 200 toneladas. No se necesita tanto para salvar a la tripulación. Las tripulaciones no pesan 200 toneladas. Creo que un dirigible de 60.000 M3 es suficiente. Aquí está la idea de una estación eléctrica estratosférica o una estación de aceleración láser de microsatélites
para la investigación del sistema solar y su salida más allá de sus límites. Hay que mirar, hay que pensar. Si allí, digamos, la atmósfera permite transmitir tal cantidad de energía que se pueden acelerar microsatélites, ¿por qué no levantar una instalación láser? No creo que haya algún problema. Aquí están todas las ideas de una sola persona, Andrei Bulashov. Él propuso el dirigible como soportes intermedios para teleféricos o puentes ligeros, donde no hay posibilidad de colocar un soporte, pero creo que aquí no se trata de un dirigible, aquí hay una descarga estática en la que está colgado el mismo. El dirigible, al fin y al cabo, es algo volador y manejable, mientras que esto es una cosa estática, pero en general la idea. En principio, también se ha utilizado para la extracción de madera. Es decir, para no construir un camino en el bosque y mover los árboles talados, se hicieron teleféricos con descarga aerostática. Es decir, existían aproximadamente tales proyectos ¿En qué país es esto? en Canadá. En Canadá. Vaya, interesante. ¿Alguien podrá encontrar el material? ¿En qué años fue esto en realidad? Fue en los años 70. Los años 70. Bueno, por cierto, puede que incluso haya un video. Recientemente también estuvimos discutiendo. Uno de los proyectos de crowdfunding, Skyway, también propone transportar, por ejemplo, algunos minerales útiles a través de vías de transporte por cuerdas. Y nosotros también lo pensamos, y si simplemente lo aliviamos aerostáticamente, se puede poner mucho más allí. Esto es en continuación de la idea sobre la posibilidad de descargar algo. Con Skyway se puede tanto descargar como desplazarse de manera eficiente. Peter, esto es para algo temporal. Si planeas transportar algo regularmente, es mejor construir uno estacionario sin descarga aerostática. En el bosque, hay que mover constantemente esos soportes. La descarga era beneficiosa allí. Es decir, hoy estás aquí, mañana allí. Esto permite desplazar esta línea de cable para la extracción de madera, dependiendo de dónde estemos trabajando. Y si ya tienes una mina y necesitas transportar constantemente, entonces hay que construir algo estacionario. De acuerdo. Bueno, hay algo, invernaderos por encima de las nubes. Por cierto, es una buena idea, por supuesto. Además, ¿por qué no? Así que chicos, bueno, necesitamos dejar ir a Vadim Vasilievich, por favor. Nosotros acordamos exactamente eso. Ahora allí leeremos sus ideas y las discutiremos un poco más. Y agradezcamos, sí, de verdad, Subkevich, Vadim Vasilievich, y sinceramente estuvo con nosotros hoy, en este día tan especial. Muchas gracias. Siempre estoy con ustedes, siempre listo para responder a sus preguntas, y espero que todo, estoy seguro de que todo nos saldrá bien. Tenemos experiencia, tenemos conocimiento y tenemos el deseo de hacer todo esto. Haremos todo esto. Gracias por estar con nosotros. Adiós. Le deseo lo mejor, Vadim Vasilievich. Así que chicos, vamos a tomarnos un poco más de tiempo para las ideas sobre el invernadero con pepinos. Aunque suene muy extraño, creo que se puede hacer. Incluso han traído sistemas aerostáticos. Hay tecnologías como la aeroponía, donde las raíces de las plantas crecen sin tierra. En cuanto a la idea de utilizar en arqueología, es aproximadamente lo mismo que en geología. En arqueología se emplean técnicas similares a las de la geología para estudiar y analizar los restos materiales de las culturas antiguas. Por ejemplo, se utilizan métodos de datación, análisis, se pueden instalar potentes escáneres. Aquí hay uno de los aparatos, dirigibles para África, que se estaba construyendo. Se pagó solo con la búsqueda de un tubo kimberlítico. Él literalmente salió volando, la encontró con la ayuda de un escáner y fue destruido accidentalmente por los viñetas de los pilotos. Pero toda su construcción valió la pena porque encontró esta cosa. Y al hacer tales dirigibles de exploración geológica también resultan ser arqueológicos. Actualmente hay tecnología moderna, que literalmente cartografía todo lo que hay en la superficie y todo lo que está bajo tierra a grandes profundidades. Y esto,
como dijo Vadim Vasilievich, se puede utilizar en la ciencia, en muchos lugares, y esto es necesario y rentable. La exploración de minerales, sin duda, la actividad de conservación forestal y el seguimiento de animales, entre otros. Aquí Vadim Vasilievich comenzó a hablar sobre Aeroscan. ¿Quién fue exactamente el cliente de esos dirigibles con escáneres de soporte, específicamente de esos Lab? Nos reunimos con ellos a principios de esta semana. Esta también es una de las noticias. Allí nos conocimos. Vino el director general y el director ejecutivo de la empresa actual, que antes se encargaba de esto, y estaban hablando precisamente sobre las explotaciones forestales, naturales, sobre cómo monitorear a los animales aquí. Se dice que es una operación realmente muy demandada por la que están dispuestos a pagar dinero constantemente, y así tienen la posición que el dirigible debe estar funcionando constantemente. Si vuela solo 3 días al año, eso no es comercialización. La comercialización son vuelos eternos 24/7, lo que significa que no se trata de algún tipo de monitoreo. Y si hay monitoreo, se refiere a bosques, animales, agua y demás. Y este estado tiene dinero. Y dicen que sí, hay una tarea para los dirigibles. Y ella... Bueno, casi una de las primeras cosas en las que hay que hacer hincapié. Esta es la posición de aquellos, repito, chicos, hombres, que ya han utilizado comercialmente los dirigibles, escaneando las líneas de transmisión eléctrica. Y por cierto, con esta tarea, también ven ahora que se puede continuar. Simplemente en ese momento hubo una serie de eventos que llevaron a que todo este sistema se desmoronara. Se dice que si ahora nos unimos y renovamos todo esto, nuevamente todo traerá éxito comercial, de manera significativa, y están completamente convencidos de esto, y entonces dicen, y ahora haremos, y no ven ningún obstáculo para ello, sin duda alguna. Entonces, ¿qué más hay sobre ideas para la extinción de incendios en bosques de difícil acceso? Bueno, la extinción de incendios, sí. En realidad hay que considerar más, entender qué pasará. Con este flujo de aire caliente, ¿cómo afectará? El control, la estabilidad del dirigible en los puntos, y así sucesivamente. Pero ya he hablado con nuestros diseñadores. Dicen que, en general, la implementación es posible y será mucho más eficiente que los helicópteros o aviones que simplemente dejan caer en un punto específico en el agua y se van. El dirigible puede llevar consigo mucha agua y de manera precisa llenar los lugares necesarios. Existen otras tecnologías como no apagar el fuego con agua, sino lanzar bombas especiales que dispersarán gas, haciendo que la llama se apague simplemente por la falta de oxígeno. Sí, los dirigibles se consideran para la extinción de incendios de manera efectiva y eficiente. La idea es sensata. La pregunta: si recaudamos $1 millón, ¿cuándo esperamos el primer vuelo del dirigible? ¿1 año o 5 años? 1 año. Así es como Vadim Vasilievich dijo hoy que desde el momento de la firma del contrato tenían la intención de construir un dique y elevar el dirigible al aire en 1 año, y era el AU-30, que tiene aproximadamente 12 asientos con equipo y demás. Los plazos se incumplieron, se levantó 1 mes y medio, pero esta fue casi la primera experiencia en la construcción de aparatos tan grandes. Ahora todo está basado en la experiencia. En general, se puede levantar en 1 año. La cuestión de la certificación es otro tema. Este es un propósito militar para los dirigibles de misiles, defensa, láseres, misiles con radar y así sucesivamente. Esta idea probablemente se relaciona más con algún pasado. Los dirigibles se utilizaron mucho en la guerra en el pasado. Todos lucharon en ellas. La idea no es nueva, y de alguna manera no tengo ganas de renovarla. Y ahora la guerra ha avanzado mucho más. Esto ya es hipersónico. Casi están planeando pelear desde el espacio.
Pero el dirigible, al fin y al cabo, es más bien una historia pacífica. Sí, está claro que los aerostatos traídos se utilizan como algún tipo de protección de fronteras, defensa aérea, parte del sistema de defensa aérea. Y en nuestro país, actualmente se están reanudando los trabajos para la producción de estos complejos aerostáticos. Es poco probable que tengamos alguna relación con ellos, porque se trata de un ámbito militar, y creo que no deberíamos involucrarnos. Y muchos piensan lo mismo. Y aquí están los dirigibles que ves aquí y de uso pacífico, por favor. Aquí se necesitan ideas. Así que los militares, sí, hay chicos en Dolgoprudny que tienen la idea de hacer un enorme dirigible en forma de platillo volador, donde este sería un portador de drones, cohetes y demás. La idea es utópica, porque tal forma de dirigible requiere una gran cantidad de energía para su estabilización en el aire. En realidad, ya han ensamblado la pequeña, la han sacado del hangar, del dique, incluso lograron estabilizarla manualmente, no digamos ya automáticamente con tornillos y otros mecanismos, pero por alguna razón no se desisten de la idea. Se están inventando polígonos en los campos de la agricultura. Por cierto, los dirigibles agrícolas probablemente sean una idea genial. Pueden incluso traer un cosechador y colocarlo en el campo mientras el cosechador trabaja. El dirigible puede realizar algún otro trabajo, como rociar algo o hacer otra tarea, monitoreando al mismo tiempo. Porque el monitoreo, esa evaluación, con visión por computadora del estado de los campos, de lo que está sucediendo en ellos, es muy importante. Este también es actualmente un sector comercial bastante grande. Luego puede recoger este equipo agrícola y transportarlo a otro lugar. En general se debe utilizar el dirigible para trabajos agrícolas y en esta dirección hay que pensar bien. Creo que aquí hay definitivamente muchas ideas geniales, realmente ocultas. Transporte aéreo. No entiendo la palabra transporte. Vamos a ver qué es. Aprovechamiento forestal, aeronaves autopropulsadas, sistema de arrastre, aerostato. Soporte móvil, cargador. En general está claro. Es una idea bastante antigua, pero en general los dirigibles, como yo mismo entiendo, se pueden utilizar en todas partes, transportando cosas por el aire, todo lo que sea, tanto en modos automáticos como en modos semiautomáticos. Además, como dijo ahora Vadim Vasilievich, en Canadá ya se transportaba madera, simplemente se descargaba aerostáticamente y se arrastraba todo por algún mecanismo de guía, no sé. Entonces, Pash, ¿estás aquí? ¿No estás aquí? Pablo no está. Ahora voy a entrar en YouTube, a ver qué hay allí. Sobre las ideas. Y vamos amigos, para ser objetivos, por favor escriban detalladamente. ¿Cuál de las ideas que han escuchado aquí les ha gustado más? Pueden escribir en el chat de Telegram, y compártanlo con todos, y también en otros medios. Me encanta la sección de sueños. Los dirigibles son lo que sueño de manera positiva. Muchas gracias. Sí, el dirigible está muy cerca. Hay una gran probabilidad de que en 4 años se convierta en realidad. Es un hecho. ¿Por qué no hacer del dirigible una alternativa a las aerolíneas? Pero no debe ser solo una alternativa. Debe complementar las soluciones existentes. Por ejemplo, el avión vuela lo suficientemente rápido, lo suficientemente lejos y de manera confiable, según las estadísticas, pero en algún lugar no vuela. Aquí tenemos un gran territorio y no hay ninguna conexión interurbana, solo hay algunas entre regiones.
Se puede simplemente ampliar la lista de servicios de estas aerolíneas, proporcionándoles una herramienta adicional con características únicas como estas. Esto creo no lo reemplazará, sino que por el contrario lo hará mejor, más grande y más cómodo. Se puede hacer todo, depende de la tarea y del mercado. Bueno, todo está correcto, pero no es necesariamente del problema y del mercado. Hay algo que se llama visión. Es cuando alguien inventó algo, contagió a las masas con esa idea, y las masas así, ahora es posible. Y fueron y lo hicieron. Antes se consideraba imposible. Siempre hablo de las computadoras, así es como sucedió. Y con los dirigibles simplemente hay que generar un montón de ideas, hacer algunos demostradores, y se desbloqueará la conciencia. Y por favor, el propio mercado se formará en torno a los dirigibles. ¿Tú mencionaste Norilsk en alguna ocasión? ¿Acaso has estado allí? No, no he estado. Mi esposa nació allí. ¿Podrán los dirigibles operar en el Ártico? Por supuesto podrán. Esto, bueno, de nuevo. Si la tarea es diseñar y construir un dirigible para el Ártico, entonces la tarea se cumplirá. Es ingeniería ordinaria, y vivimos en el siglo XXI, y eso es maravilloso. Ahora si pides un automóvil para países del sur, ni siquiera tendrá calefacción. Si se construyen casas en el norte, entonces se necesita una enorme cimentación, paredes gruesas y una caldera cercana. Si construyen casas cerca del Ecuador no hay cimientos, las paredes son delgadas, y se instala aire acondicionado. Todo cumple el propósito. Y construir un dirigible, para su uso en el extremo norte, donde hace mucho frío. Se nos permite, esto se llevará a cabo de manera obligatoria, incluso desde el gobierno hay una solicitud para preparar un programa para la construcción de tales dirigibles para el acompañamiento de la ruta del Mar del Norte. De 30 a 200 toneladas necesitan dirigibles. En general, todo esto es posible. Y definitivamente habrá casinos, dicen en el aire. Bueno, ¿por qué no un casino si a la gente definitivamente le gusta? Otra vez sobre los dirigibles de vacío o dirigibles con presión negativa. ¿Es posible crearlos? Bueno, los dirigibles de vacío son simplemente imposibles. La resistencia de los materiales dice que no. La carcasa que contiene el vacío pesará tanto que, no solo, debe flotar en el agua. Oh demonios, en el agua. Debe flotar en el aire para cumplir la función de un dirigible. Pero será tan pesada que simplemente se hundirá en el agua, tendrá un vacío. Es decir, toda la fuerza de elevación que se atribuye al vacío se multiplicará por cero simplemente debido a la estructura que debe mantenerlo allí, la presión atmosférica, para no colapsar de nuevo. Eso es imposible. Eso es. Vi una idea genial de trasladar un rayo de luz con la ayuda de un dirigible durante la noche hacia un panel solar para generar energía por la noche. Sí, alguien incluso ha comenzado a difundir videos recientemente sobre que puedes pedir luz solar, pero parece que lo planean hacer a través del espacio, y ahora sí a través de algún estratóstato. Hicieron sí, la idea era genial. Era un gran proyecto. La estación espacial ruso-japonesa debía contar con un enorme espejo, y debía recoger la energía del Sol y enviarla aquí en forma de rayo. Pero con los japoneses, como siempre, no se pudo llegar a un acuerdo político y el proyecto se detuvo. Aún así, creo que en el futuro es posible utilizar aparatos estratosféricos como centrales eléctricas. Tienen una superficie bastante grande. Desde este aparato, si se cubren con paneles solares, teniendo en cuenta que la atmósfera es más delgada y hay mucha más radiación solar, puede generar mucha energía eléctrica. Cómo transportarlo desde la estratosfera hasta aquí también es un problema. Son todas cuestiones técnicas y todas son solucionables. Es evidente que cualquier cuestión técnica en las realidades económicas modernas tiene un segundo aspecto a considerar, que es cuán rentable será en comparación con las soluciones existentes. Pero técnicamente es posible.
La cuestión es solo la situación económica. ¿Qué pasará con el mercado en ese momento? Puede que de hecho sea posible. ¿Recuerdas el puente de vidrio en China? Se podría implementar un suelo de vidrio en el dirigible. Volar desde arriba. Mirar hacia abajo a través de pisos de vidrio. Creo que esto será realmente una experiencia imprescindible en todas las opciones turísticas. Dirigible en forma de disco con la capacidad de simbiosis con una torre de ingeniería cilíndrica. Arquitectura voladora para el servicio de excursiones sobre la ciudad. Me preocupa que los dirigibles no tengan probablemente muchas formas externas que sean adecuadas para una operación de calidad, porque el viento no sopló desde el lado correcto, o sucedió algo más, y toda esa cosa inestable, probablemente, será peligroso y probablemente hay realmente una cantidad muy pequeña de formas generales de cómo se verá todo, pero el diseño de los interiores y la funcionalidad, eso sí, todo será diferente. Naturalmente, aquí se debe reflexionar más sobre la funcionalidad. Así que excursiones voladoras, sí, excursiones voladoras sobre las ciudades. Yo también tenía una idea que en realidad no estaba tan relacionada con los dirigibles, sino con plataformas aerostáticas transportadas, pero de tamaños realmente muy grandes. Esto es como lo que nuestros ingenieros hicieron en VDNH. Allí había una gran esfera, aquí. Me gustaría decir jaula, pero no es una jaula. En general, son lugares donde se sentaban los pasajeros y simplemente se ataba, subía hacia arriba, la gente de arriba miraba, era como una excursión y luego bajaba, y así la siguiente generación de esta atracción. Es definitivamente un restaurante que se eleva condicionalmente. ¿Por qué no? En algún lugar del centro de la ciudad hay algo así. Entras y es un restaurante completo, y de repente se eleva en el aire, y ya estás mirando la ciudad desde arriba. Hay programas, todos están comiendo, y luego aterriza de nuevo. Estéticamente se verá increíble, atraerá a turistas, atraerá a visitantes. En Dubái parece que en La Palma han hecho una atracción similar a la que teníamos en BDNH. Allí parece que incluso hay una mesa donde se puede comer algo, pero esto no es un restaurante realmente completo. Sin embargo, creo que sería interesante pasar a un espacio verdaderamente completo que se eleva sobre la ciudad. Bueno, además, sí, se puede utilizar el propio dirigible, es decir, es un objeto atado, creo que es más seguro, es más fácil de implementar, pero si el dirigible despega del centro de la ciudad con turistas, está claro que también hay un restaurante dentro. ¿Qué más tenemos en cuanto a ideas? Se hace hincapié en el helio. Los estadounidenses también volaron con helio. Impactamos con el agua, nos hundimos. Estuvimos en la Unión Soviética, volamos. ¿Cómo terminó todo? Bueno, y que los automóviles chocan todos los días, pero también hay días en que no chocan. Hay experiencias amargas y hay experiencias buenas. Hay que considerar cuántos aviones se han estrellado cuando apenas comenzaban a ser creados y cuántos helicópteros. Pregunta sobre los diques. Ya existe un proyecto de dique que haya sido aprobado por Rostec-Nadzor. ¿Y cuánto tiempo se destina a su construcción? Aún no hay un proyecto aprobado, pero ya existen los propios proyectos. El tiempo, dependiendo de qué tipo de hangar, se planean un poco diferentes, tanto pequeño, mediano como grande. Se puede comenzar en ese orden, o se puede construir directamente uno grande donde se estacionarán tanto los aparatos pequeños como los medianos. Actualmente estamos considerando esta decisión de gestión y comenzaremos. Cuando lo decidamos, lo diremos. En general, el Kearsarge se construyó en un año.
¿Por qué no hay inversores de China, Japón, la antigua URSS, Estados Unidos? ¿Y por qué faltan sus startups y promociones? Así que en general entendí que no hay inversores de ciertos países. Esos países se llaman fordianos, o algo así, o freudianos, parece que es Freud. Esto está relacionado con su política interna, que prohíbe a los ciudadanos invertir dinero en el extranjero, y para no aterrorizar ni provocar problemas por nuestra cuenta, simplemente no llevamos a cabo ninguna actividad allí. Pero aunque de estos países los inversores aún vienen por sí mismos porque la información les llega, aún así, con la ayuda de las criptomonedas, ahora es posible hacerlo, pero todo es bajo su propio riesgo. Las casas voladoras son tal concepto. En general, sí, llevar la industria a un punto en el que haya casas voladoras, restaurantes voladores y que todos se muden al segundo nivel. Bueno, en general, probablemente sea posible. Sería genial. Imagínense, todos tendrían casas voladoras, restaurantes voladores, centros comerciales voladores. Nos moveríamos en ellos. Allí volamos de uno a otro en un dron. No pisamos la tierra, la naturaleza crece. No es necesario concretarla. En general, subir al segundo nivel es como si fuera una tarea de una supercivilización. Realmente, definitivamente todos deben unirse, pero no hay absolutamente nada imposible. Si el dirigible puede aterrizar, entonces quiero un restaurante submarino con ventanas panorámicas. Primero volar y luego aterrizar. Observar a los habitantes del Baikal o medusas en el mar, como un acuario al revés. Sí, el dirigible puede aterrizar en el agua. Y en realidad es más fácil aterrizar un dirigible en el agua que en la tierra. Y así, sumergir un restaurante entero dentro. Bueno, es una idea genial, ¿verdad? Dentro de un dirigible turístico. Se puede hacer un cálculo para ver si los esfuerzos permitirán que las hélices mantengan el dirigible en el aire durante un tiempo, bajando hasta un nivel donde se pueda crear un espacio. También se puede considerar la idea de tener una piscina dentro del dirigible con el agua que se utiliza para el aterrizaje, es decir, se abriría una compuerta y habría una red de seguridad. En general se podría sumergir en el agua del Baikal. Para el mantenimiento de rascacielos y estructuras altas, no sé, hay que pensar en cuál en concreto. Me parece que cerca de los rascacielos son un poco extrañas. Bueno, no extrañas, sino que los vientos tienen particularidades, y es más sencillo, probablemente. Y aquí en San Petersburgo ya lo han hecho. Los rascacielos tienen problemas limpiando ventanas, los trabajadores no quieren hacerlo, y yo también solía pensar que quizás lo harían con drones. Luego pensé, ¿por qué no instalar limpiaparabrisas desde el principio? Tenemos limpiaparabrisas en los coches. ¿Por qué no en el rascacielos para que se limpie solo? ¿Por qué no? Y aquí en San Petersburgo, cuando estaban construyendo el centro Lacta, hay un gran colmillo, hay un espacio al lado, un edificio grande, ya tiene ventanas autolimpiantes, pero dependiendo del tipo de servicio del que se hable, se planean dirigibles. Un dirigible moderno puede aterrizar en un techo como un helicóptero, traer algo a un rascacielos, si es necesario, no levantarlo de abajo hacia arriba, sino bajarlo de arriba hacia abajo. Construcción en el sitio de grúas. Si resulta verdaderamente rentable. Sí, también tenía esas imágenes en la cabeza. Pero se puede traer el concreto directamente en el dirigible para no tener que bombearlo hacia arriba, sino verterlo directamente desde arriba hacia abajo. Hay que considerar detenidamente, pero como una idea interesante para los constructores y arquitectos, dirigibles en la construcción, una opción innovadora, taxi para mascotas, una solución práctica. Debido a la descarga de algo en lo rico, adicionalmente para los chubais, desde el nivel, aunque creo que les gustará transportar animales de granja por aire, de manera eficiente y segura, y sin problemas, en cualquier momento. En cada estación de bomberos se han preparado los dirigibles que necesita la ciudad, cualquier localidad. Sí. Los militares, restaurantes sobre la ciudad, transporta turistas y cargas. Se convierte en un restaurante. ¿Quién se negaría a cenar en el cielo sobre una ciudad iluminada? Justo ahora sí, lo mencionamos. Es una idea genial en realidad, un restaurante sobre la ciudad.
¿Qué tipo de propulsión? ¿Eléctrica? ¿Mecánica? ¿Hidráulica? Esta pregunta supongo estaba fuera de contexto. La hidráulica, si hablamos del estabilizador de cola, parece que existía. Recuerdo que en Kearsarge había unas maquinarias así en las colas. La aplicación de los dirigibles en países áridos, para condensar agua de las nubes y la niebla, incluso en su enorme envoltura. Una oración más cerca de Dios. Sí, aproximadamente esos eran los pensamientos. Congelador gratuito para mariscos, pescar en el océano, llevar al mercado en la ciudad mariscos frescos congelados a través de la estratosfera. Así, medir la velocidad del viento etéreo, repetir el experimento en el mar de Mantilla a gran altura. Bueno, todo por la ciencia, sí. Y la ciencia creo se utilizará ampliamente. La entrega de piezas de repuesto para la maquinaria de perforación y con un equipo de trabajo, sí, es un uso obligatorio. Los dirigibles son uno de los primeros lugares donde son realmente necesarios. En nuestro país, búsqueda de bancos de peces, dirigible con pantalla para propaganda. Creo que en el futuro, cuando las pantallas aprendan a ser, bueno, ya han aprendido a ser flexibles, y probablemente en un futuro muy cercano se podrá hacer que todo el dirigible sea una gran pantalla. No quiero, por supuesto, que esta cosa hipnótica influya de manera incorrecta, como se ha escrito, para la propaganda en la conciencia y en las mentes, pero todo eso es posible. Retransmisores de transmisión de energía y de la energía. Hacer del cielo una pantalla será aún más impresionante y fascinante que la aurora boreal. Sí, la aurora boreal, quizás intentaremos realizar un experimento en un futuro cercano, elevando aparato estratosférico. Hay una idea sobre cómo ionizar el espacio, que podría cambiar el futuro de la exploración espacial. El alquiler del dirigible será claro y transparente. Lebs dijo en alguna entrevista que, todo lo que vuela y nada, hay que alquilarlo. Así que sí, alquila los dirigibles, pero te los pedirán en alquiler, sin falta. Así que, el tío es genial, la URSS manda, no hay país, pero la gente todavía existe. El dirigible es un recolector de basura flotante en el océano. Por cierto, esta es una idea muy genial. Está esta enorme mancha de basura que interfiere con las corrientes y, en general, con la situación ecológica en el mar. Todos piensan en cómo eliminarlo. Si se hace un dirigible de 200 toneladas y se transportan al menos 200 toneladas de basura por viaje, por ejemplo, arrojándola en el cráter de un volcán para que todo se queme. Es una gran idea intentar resolverlo así. Hay que pensarlo. Esa idea es realmente top. Esto lo escribió mi hermano sobre el calentamiento global. Se está acelerando, se está acelerando, se está acelerando. Vadim Vasilievich habló sobre esto, y allí hay una cantidad específica de áreas, países que realmente se hundirán bajo el agua. Y mi hermano me escribe, Fedia, pero ¿cómo van a trasladar la infraestructura? Tipo, sin dirigibles no hay manera. Bueno, en primer lugar, sí, y en segundo lugar, en general, la idea de que las personas necesitan mudarse a algún lugar, y de hecho mudarse hacia arriba, es genial. Como tarea, una super tarea así, una utopía. Hay que hacer un dirigible con módulos intercambiables. Hoy se acopla el registro civil, mañana se cambia por un hospital y pasado mañana una plataforma de carga. Y lo más probable es que así sea. Es lógico y está bien fundamentado, ya que se basa en hechos y razones sólidas que respaldan su validez y coherencia. Así que en general he leído todo. Ahora volveré a Bicontacte. A ver. La idea de recoger basura del océano se me ha quedado grabada en la mente. Así que chicos, vamos a terminar. Estamos nuevamente acercándonos a las 2 horas.
Escriban cuál de las ideas les ha gustado más y definitivamente. Elegiremos 2 o 3. En el chat, en Telegram, si estás allí, espera, por favor. Escribiremos quién resultó ser el más genial. Vamos a dar un poco más de tiempo para generar ideas, porque la grabación también la ven, no solo en la transmisión en vivo. Y mañana, en la primera mitad del día, por favor, por la mañana, por ejemplo, en Telegram seleccionaremos. Así que si estás viendo la grabación, no te preocupes. Escribe en el chat de Telegram sobre las ideas de uso de dirigibles. Y hoy subiré un video desde nuestra oficina a donde estamos llegando. Gracias a todos. Propongo terminar aquí. Esperen nuevos videos. Síganos. Ayuden. Apoyen. Den me gusta. Hagan reposts. Inviertan porque es necesario construir más dirigibles. Por cierto, todo está bien con la inversión. En cuanto a eso, Pavel mencionó al principio, las cifras del proyecto, la estructura jurídica se está estableciendo y pronto comenzaremos a realizar las primeras operaciones financieras, como la oficina, el alquiler y así sucesivamente. Todo lo estaremos contando y mostrando. Bueno, gracias a todos los abracé, levanté. Hasta pronto.